Hola, buenas tardes. Vale, bueno, como sabéis, hoy es viernes, estoy grabando la tutoría 4 que tuve que anular el lunes pasado y en esta tutoría voy a acabar de impartir lo que es los contenidos del tema 8, ¿vale? Que estamos trabajando desde la semana pasada, perdón, desde el lunes pasado, y seguimos con el desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia. La primera parte del tema ya hablamos un poquito de autoestima y autoconcepto, pero especialmente estuvimos hablando de esas emociones primarias y secundarias, ¿vale? Y hoy nos vamos a centrar más en el tema de cómo se va desarrollando la identidad personal y en base a esos dos conceptos que son el autoconcepto y la autoestima, ¿vale? Entonces, al final, el ser humano va a lo largo del tiempo desarrollando, ¿vale? Y por ende también descubriendo quién es, quién quiere llegar a ser, cómo se comporta, qué habilidades tiene, cuál es su nivel de inteligencia, su forma de relacionarse con los demás y todo eso lo va creando. Por lo tanto, al final, nosotros a lo largo de nuestra existencia vamos a ir creando una representación de nosotros mismos, ¿vale? Y esa representación va a ser de quién somos y cómo somos, ¿vale? Al final, a lo largo de nuestro desarrollo, nos van a ir diciendo si somos muy listos, si somos muy hábiles, si somos muy guapos, si somos muy tal, y todo eso va a afectar a nuestra conducta en una relación, como dicen, bidireccional. Claro, ahí es la importancia. Si yo tengo una conducta social cuyo comportamiento deviene en que los demás me inviten a fiestas, me relacione bien con la gente, tal, mis conductas y mi tal, pues eso me va a reforzar a que yo crea que soy una persona social, ¿vale? Lo mismo con cualquier cosa que queráis decir. En cuanto a la inteligencia, pues si yo saco buenos resultados en los estudios, porque me ponen buenas notas, mis trabajos son buenos, tal, pues yo tal, ¿vale? Entonces al final tendríamos ese intercambio entre conducta y quién soy y nos iría dando feedback. Entonces puede estar distorsionado, como algunos ya pensáis, y de bueno, pero yo puedo pensar que soy muy malo a pesar de que no lo sea tanto. ¿Cierto? La gente tiende a negativizar muchas veces, aquellos que tienen baja autoestima generalmente negativizan, ¿vale? Por lo tanto, el autoconcepto, es decir, el nivel en que yo me conozco a mí y he construido mi conocimiento de quién soy y cómo soy, va a darme cierto bienestar psicológico e incluso me va a ayudar a rendir en lo académico, a tener motivación de superarme, de generar, pues buscar el logro en mis actividades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, Susan Harter dice que el autoconcepto es la representación que las personas construyen de sí mismas tras considerar y evaluar su competencia en diferentes ámbitos. ¿En qué estamos hablando? Pues yo os diría que cuando nosotros trabajamos el autoconcepto dentro de un grupo de niños o dentro de un adulto o con un niño o con un adolescente, lo que hacemos es separar y decir, bueno, vamos a marcar como grandes ámbitos tu ámbito social, por un lado, ¿vale? Tu ámbito cognitivo, actitudinal, adaptativo, de trabajo, de, de, de capacidades mentales y tal, ¿vale? Por otro lado está el físico, evidentemente. Esa parte física va a tener más peso en una edad que en otra. Como os podéis imaginar, la adolescencia, eso tiene más influencia. Hay que conseguir también que el adolescente haga esa parte, otra parte de sus valores, su forma, sus normas, su comportamiento, su tal, porque no es lo mismo. Y tienen que aprender también a valorar los dos, porque muchas veces se centran en, bueno, es que este es muy guapo ya, pero ¿y cómo se comporta? Pues si tiene un comportamiento negativo, no es amable, no tiene valores positivos, no tal, pues a lo mejor no tiene tan buena, no tendríamos que tener tan buena visión de esa persona. ¿Vale? Entonces los referentes hay que trabajarlos. Luego, a nivel de habilidades, yo qué soy capaz de hacer, qué tal, ¿vale? Entonces, os diría que tenemos pues el físico, lo social, lo cognitivo, lo conductual y luego una parte más de la parte íntima, sexual, de pareja, de tal, que esa, en según qué edades, no la vamos a trabajar y en según qué edades, ¿vale? Por lo tanto, es una condición multidimensional porque la persona no puede evaluar solo un dominio,
y tenemos que enseñarle. Las personas que tienen sesgada el autoconcepto generalmente solo se fijan en un punto de ese autoconcepto, tenemos que ampliar y que no quede sesgado. Luego está la naturaleza, tanto cognitiva como social. Por un lado está cómo la persona estructura ese propio autoconcepto y, por tanto, puede verlo como algo de desarrollo tal o lo aprecia como un patrón normativo, es decir, como todo el mundo es así, yo también y no tal. Y por otro lado, también cómo incluye o expresa esa evaluación de su contenido. Es decir, yo puedo pensar que soy muy guay, pero luego irme por el mundo y pensar que soy un tonto o lo que sea, ¿vale? Entonces, también es verdad que hay que conseguir que esa valoración social sea positiva, ¿vale? Entonces, los niños pequeños, entre los 0 y los 6 años, tenemos que en esos primeros meses el bebé empieza a tener un sentido de sí mismo, lo decíamos el otro día, de empezar a valorarse o empezar a valorarse, no, valorarse en función de cómo lo valoran los demás, ¿no? Al final es hasta dónde me dices que soy guapo, que soy feo, que soy tonto, que soy listo. Normalmente no se le hace a un niño pequeño decirle que es tonto, pero bueno, en alguna rabieta o en alguna situación puede recibir ese mensaje. Ahí empezamos y volvemos a decir, acordaros de ese momento en el cual el niño descubre que es él el que está en el espejo, el que se refleja. Durante mucho tiempo cree que hay un niño, no se reconoce, ahí empezamos entre los 18 y los 24 meses a reconocernos y a partir de ahí empiezan esas interpretaciones o verbalizaciones del niño, del adulto para consolidar esa propia imagen, ¿vale? Entonces, al final, muchas de las cosas nos vienen a partir de qué nos dicen los demás que somos muy buenos, que somos muy majos, que somos muy tal, que nos portamos muy bien, que tal. Vuelvo a decir que eso pasa mucho y es muy positivo durante los 2 primeros años de vida, pero que luego ya empezamos a ser pues seres conductuales que a veces ya no, ay, no tires esto, ¿y por qué tocas? Y no sé qué. Y entonces ahí empieza a cambiar y luego cuando empieza la exigencia de esa primera fase educativa donde tenemos que conseguir logros a nivel escolar y tal, pues eso va modificándose, ¿vale? Entonces, hay que ver cómo vamos a hacer las comparaciones intraindividuales, donde yo tomo como criterio la actuación del mismo individuo en el pasado, es decir, yo voy a hacer que ese individuo se compare consigo mismo, que sería lo que realmente deberíamos apoyar. Es decir, yo no puedo la comparación con los demás, al final es un poco sin sentido, porque yo tengo una vida, una experiencia, una situación, unas características. Entonces, compañeros, amigos, tal, tienen otra vida, otras características, otras oportunidades o otras limitaciones, con lo cual las comparaciones con uno mismo, el cómo era yo y cómo soy, es lo que se fomenta normalmente cuando trabajamos a nivel de después. A mí me da igual lo que haga el de al lado, al final lo importante es lo que hagas tú y lo que hacías. Si yo he superado pues muchos retos, he mejorado, me dijeron que no servía para estudiar y he sacado mi carrera o me servían para tal y he hecho tal, pues ahí tenemos, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos. Nombre y género, primeros atributos que comienzan a definir la imagen del niño, ¿vale? Ahí empezamos a hablar de si la niña o el niño tal, ¿vale? Y empezamos en principio, esa dicotomía todo nada. Entonces, los niños o son buenos o son malos, o son simpáticos o son antipáticos, o son alegres o son tristes, o son cabezones o no son cabezones, ¿vale? Entonces, ahí empezamos siempre a ese doble criterio de todo o nada, que es lo normal, ¿vale? No llegan más allá. Luego empiezan las interacciones sociales, donde empezamos a hacer alardes de ciertas cosas y empezamos a intentar ese afianzamiento de la personalidad. Pero hasta el final del periodo, donde empezamos a entender que hay pensamientos mentales, que yo tengo mis propias formas de pensar, recordad, si estamos hablando de 0 a 6 años, 4 y medio empezamos con la TOM, a partir de la TOM yo soy capaz de entender que los demás no piensan igual que yo, que a alguien le gusta una cosa y no le gusta otra, que tal, y por tanto se cambian, ¿vale? Y luego también empieza a haber una sensibilidad hacia esos matices de la personalidad, ¿vale? Que no han aparecido hasta este momento evolutivo que es los 6 años. Ya hemos pasado la primera fase, vamos a la segunda, estamos en los 7 o 11 años, ahí aparecen nuevas habilidades sociales,
hay un entorno más diverso, estamos más metidos en el mundo, somos un poco más autónomos y por tanto nos tenemos que defender más delante de otras personas y estamos abiertos a más tareas y tenemos más obligaciones, ¿vale? Por lo tanto, empiezan esas habilidades interpersonales donde nosotros ya tenemos la habilidad de la mente, pero además ya entendemos mejor el mundo de las emociones complejas, ¿no? Y podemos entender pues dobles criterios, acordaros de la dicotomía, de entender pues si estoy triste y contento y cosas así, y entender sobre todo que los demás no sienten lo mismo que nosotros y todo eso. Entonces, hay una mayor tendencia a empezar a definirse en función de rasgos psicológicos, ¿vale? Y también aumenta la sensibilidad a las opiniones de los demás. ¿Cuáles son los rasgos psicológicos? Pues si hemos hecho algo bien, si somos muy educados, si valemos para hacer las cosas, si tenemos buenos resultados en el cole, si tal. Entonces todo eso empieza a ser importante, incluso ya los valores morales y ciertos tal, ¿vale? Por lo tanto, empezamos a tener más interés a pertenecer a grupos, a quedar con amigos, a tener pues esos amigos, tal. Entonces empezamos a compararlos con los de al lado y buscando pues tener una imagen corporal, una imagen personal diferente y compleja en cuanto a nuestra forma de ser en diferentes facetas. Volvemos a lo mismo en la social, en la física, pongamos que somos más de dominios deportivos, culturales, musicales, da igual, al final podéis hacer un batiburrillo porque al final un todo es un todo y es más que la suma de sus partes, es decir, decían los gestálticos, entonces también eso tiene que ver, ¿vale? El autoconcepto es menos rígido que el de los niños pequeños, que era su bueno o malo, ¿vale? Y empezamos a entender matices sobre cada individuo que a lo mejor también puede ser tener cosas positivas y cosas negativas, pues ahí tendríamos cómo empezamos esa visión del yo, ¿vale? Positiva y más ajustada, pero que la visión que teníamos de pequeños, ¿vale? De pequeños infravaloramos muchas veces nuestras propias capacidades, tal, yo soy muy listo, yo soy muy guapo, tal, y aquí empezamos a ajustar, ¿vale? En esos ajustes van a valoraciones más objetivas de las aptitudes y habilidades, los adultos son más exigentes con nosotros, porque empezamos a tener una situación de exigencia, tenemos que rendir en el colegio, tenemos que hacer ciertas cosas, ¿vale? Y por tanto también entramos en otra fase en la cual se nos valora por más aspectos. Hecha nuestra visión del autoconcepto, de nosotros mismos y de todo eso, empezamos a ver cómo nosotros hacemos la valoración de ese autoconcepto. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando nosotros ya hemos definido quién somos a lo largo de esa edad, hemos dicho al principio de una manera más radical, tal, luego empezamos a conocer más partes psicológicas, más tal, es cuando nosotros valoramos. Sin esa definición o esa capacidad de saber quién somos, no podemos valorar nuestra autoestima. Por lo tanto, muchas veces esa autoestima van a ir por encima lo que los demás juzgan de nosotros. Entonces, la opinión de los demás sobre uno mismo es esa actitud o comportamientos que los demás nos manifiestan y que, por tanto, hacen que nosotros generemos nuestra percepción a partir de eso, ¿vale? El grado de eficacia o desempeño en la vida, el grado de tal. Entonces, el tema es que cuando hablamos de autoestima en los niños, muchas veces esa autoestima viene definida por la valoración de los demás en cuanto a lo que hemos conseguido, no si somos más listos, sacamos mejores notas, tal. ¿Qué tenemos que conseguir? Ir acercando el planteamiento, que como tenéis ahí, ya hizo William James, sobre que habría que, el aprecio por los rasgos del yo no debería estar definido por el éxito en dominios, ¿vale? Sino la relación entre esos éxitos y lo que yo he conseguido en esos dominios y que yo deseo. Es decir, el problema es que cuando nosotros trabajamos cómo se siente un niño, parece que el niño se tiene que sentir bien si saca buenas notas, pero es que hay niños que les gusta más jugar mucho al deporte y sacar buen deporte. Entonces, ahora veremos cómo para ellos a veces
no para nosotros que ya vamos más a tal, para ellos a veces es, bueno, es que al final para mí mi autoestima va a ser mejor si yo realmente deseo esto, ¿vale? Esto lo digo porque muchas veces, si os va a pasar en consulta, si trabajáis con niños, pasa que los padres te vienen y te dicen que el niño tiene que mejorar su interacción social, ¿vale? Como ejemplo, su habilidad social. Entonces tenemos a un niño que se sienta en el despacho y te dice que él es muy feliz, que tiene muchos amigos, que se lo pasa muy bien, que conoce a no sé quién y que juega con este tal y que juega con... Y entonces te encuentras con una situación de decir, vale, ¿en qué quedamos? ¿El niño tiene un problema de poca relación social o el niño tiene una buena relación social a su manera y tal, ¿vale? Entonces ahí entramos en conflicto. La mayoría de veces convencemos a los padres de que el niño tiene lo que él considera que es su necesario o su desarrollo en ese ámbito acorde a lo que él quiere o desea, ¿vale? Entonces, ahí entramos en ese conflicto. Entonces, al final es hasta dónde yo deseo lograr algo. Si a mí, pues el deporte o en la competición, el fútbol o tal, ni me va ni me viene, no tendré baja autoestima por no jugar al deporte o no hacer esto, ¿vale? Un poco la idea. Entonces, Harter hace ese replanteamiento, reformula y dice que hay mayor influencia del éxito alcanzado en aquellos donde el dominio es especialmente valorado. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, es decir, hasta dónde, si yo valoro que ser una persona con una capacidad de solución de problemas es maravilloso y, sin embargo, una capacidad de jugar a no sé qué, me parece ridícula, pues a lo mejor para mí tener eso es mejor que lo otro. Entonces al final volvemos a lo mismo. Al final lo importante es la competencia que uno tiene en un área concreta que está valorando en positivo y cómo eso afecta a la autoestima global. ¿Qué pasa? Pues lo voy a decir qué pasa en consulta muchas veces, que la gente viene a decirte que claro, que ha tenido éxito en muchas cosas, ha hecho muchas cosas, o tiene su vida más o menos arreglada, pero no ha triunfado en no sé qué. Y dices, bueno, ¿y por qué tienes que? Tal, no, pero yo no destaco en esto. Y dices, vale, pero es que no podemos destacar en todo, ¿vale? Entonces hay como una especie de generalización de tengo que ser muy bueno en esto, muy bueno en aquello, tal, que no. Y luego está toda la influencia social, que ya hablaremos de ella, ¿vale? Entonces, la autoestima no puede formarse de forma explícita hasta esa edad, 7, 8 años, donde ya empezamos a emerger con esos juicios a nuestros diferentes, a valorar nuestros diferentes aspectos, ¿vale? ¿Y qué papel tienen los padres en eso? Pues según la teoría del apego y el modelo, ese primer contexto va a tener una influencia importante en el factor o en el desarrollo de un individuo, ¿vale? En principio, los padres son las figuras centrales para la modulación y guiar las competencias emocionales y sociales de los hijos. Al final, si tenemos unos padres que interactúan con gente, que se relacionan bien, que comunican bien, ¿qué tal? Viviremos en un ambiente con un modelo y una importancia a esos factores que pues van a influirnos en nosotros. Entonces, las prácticas parentales son comportamientos que los padres hacen para transmitir a sus hijos alguna norma o comportamientos aplicables socialmente o tal. Es decir, no se puede saltar en casa de los vecinos o no puedes hacer ruido a esa hora que molestas o tal, ¿vale? Y luego están los estilos educativos, que son cómo generan o se relacionan los padres con los hijos y en realidad son un constructo psicológico que van a influir en el desarrollo emocional y en las dinámicas de relaciones con los padres. Entonces, ahí entran las grandes dimensiones que ya las tenéis que aprender porque van a salir y se van a repetir cuando hablamos en terapia de conducta, de diferentes trastornos de niños, cuando hablemos en desarrollo 2, se van a repetir, ¿vale? Entonces, Diana Börning, ¿vale? Esta señora, entre los 75 y los 80 hizo un estudio sobre la relación padre e hijos, ¿vale? Entonces ella, para definir esa relación, hizo o incluyo dos grandes dimensiones, ¿vale? Y esas dos grandes dimensiones eran control, es decir, el nivel de presión o demanda que los padres ponen a los niños para que se ajusten a unos órdenes o límites, ¿vale? Ese es el control, y la receptividad o el apoyo, o el afecto, perdón, que es el apoyo, la cercanía emocional, la interacción, la comunicación y hasta dónde aceptaban a sus hijos, ¿vale? De manera positiva. Entonces, combinando eso,
llegaron a 3 niveles, a 3 diferentes estilos de crianza. Uno era el autoritario, el otro era el no restrictivo permisivo y el tercero era el democrático. Pero hay una evolución de esto con unos autores que se llaman Jacob y Martin en el 83, que uniendo esas dos dimensiones de Diane Burning, ¿vale? Crearon un cuarto estilo que se llama negligente indiferente, ¿vale? Y por tanto, cuando nosotros estudiamos los criterios parentales o los estilos de parentales, hablamos de 4 grandes estilos ¿vale? En cuanto a esos estilos y su impacto en el desarrollo, van a generar tendencias de comportamiento. Es decir, los padres van a trabajar, a comportarse de una manera determinada en función del grado de control y la demostración de afecto, y eso va a repercutir de manera diferente en el desarrollo de los niños, ¿vale? Entonces vamos con los estilos. El estilo educativo democrático, en algunos sitios lo veréis como asertivo, ¿vale? El que es el que deberíamos aplicar, es una combinación equitativa de control y apoyo, ¿vale? Por tanto, ¿qué hacen estos padres? Estos padres tienen un control sobre los niños, marcan normas, marcan límites, pero tienen esa habilidad para negociarlos o aplicarlos flexiblemente. Es decir, bueno, a lo mejor en un momento dado, evolutivamente tengo que cambiar esos normas, tal. Utilizan el razonamiento y la negociación para que el niño entienda, tal, pero también usan límites y consecuencias cuando el niño no cumple o tal, ¿vale? Entonces ahí tenemos un equilibrio entre el reconocimiento emocional al niño, la comunicación, el razonamiento y tal, y el nivel de control, ¿vale? Si no hay control, el niño se descontrola, si no hay límites, el niño no tiene claro qué tiene que hacer, no sabe qué se espera de él, y sin embargo, si hay comunicación y cariño, pues el niño con ese control y esa comunicación actúa perfectamente. Entonces ahí tenéis que hay una comunicación, primero los padres son afectuosos y sensibles, no hacen un pues paso de ti o tal, que ya veréis que en otros estilos sí, y luego hay una comunicación direccional y positiva y se fomenta esa autonomía del niño, es decir, oye, tú te la has pegado, bueno, te la pegas, luego yo te puedo ayudar o no, puedo reconducir, puedo ayudar, pero hay que guiar y promover el desarrollo del niño de manera que estos niños tienen mejores competencias sociales, puntúan mejor en autoestima, tienen más seguridad y son más independientes. Entonces, al final no se trata de que haya que poner muchos límites y no hacer caso a los niños, ni de que haya que dar todo al niño y que tal, sino que la buena, la que va a llevar buenas consecuencias para el niño en cuanto a su futura autoestima y tal, va a ser el estilo educativo democrático. En segundo lugar, tenemos el estilo educativo autoritario. ¿Qué domina ese estilo? Control, 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 ¿vale? Entonces, límites, no puedes opinar, no puedes discutir, haces lo que yo te digo de manera de como yo te lo digo y no tengo en cuenta ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni qué necesitas, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa con un niño al cual se le impone una norma, no se le deja ni siquiera razonar o se le enseña por qué, sino, no, esto es blanco porque yo lo digo. Y porque yo lo digo hay que hacerlo así y se acabó, ¿vale? Entonces, cuando criamos a los niños con este estilo, lo que conseguimos es que los niños tengan baja autoestima, que sean más reservados, que no tengan esa persistencia de alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque total, haga lo que haga, al final tengo que hacer lo que tú me digas y por tanto no lucho, ¿vale? Y por tanto también pues tengan a interiorizar pobres valores o normas, porque al final es lo que dice mi padre, no ni más ni menos, ¿vale? O mi madre. Hablamos de estilo parental. Estilo educativo permisivo. ¿Qué es este? Amor, amor, amor. Apoyo, 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 ¿vale? Tal. Entonces es el contrario al otro. Mientras que en el autoritario hay un control ahí exhaustivo, continuo, tal, en este es todo tuyo, cariño mío, eres el mejor, eres el más guapo, todo lo que tú quieras, no hay castigos, no hay límites, no hay tal, ¿vale? Entonces, pobrecito mío, que no le contradigan, no tal, entonces el niño puede hacer lo que quiera, ¿vale? No se interpretan a sí mismos como figura de autoridad frente a los hijos, por lo tanto, no hay exigencia ni demandas. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Vale? Que en apariencia son alegres y vitales porque lo consiguen todo, jajajiki, pero
al final generan dependencia. ¿Por qué? Porque al final su conducta social es egoísta o de creerse el centro del mundo y que todo tiene que funcionar como ellos creen. Por lo tanto, tienen inmadurez y no saben autorregularse. Hay que entender que las emociones vividas y gestionadas y aprendidas forman una manera de autorregularse. Si tú me generas frustración a una edad, yo aprenderé a autorregularme y a poder manejar la frustración. Si no siento frustración desde pequeño y luego a los 18 me cae el batapalo, no tendré herramientas para gestionar mi frustración, ¿vale? Por tanto, un estilo en el cual tampoco va a funcionar bien ese niño, sino que al contrario, dándole todo lo que quiera al niño, conseguiremos que ese niño sea el peor, ¿vale? Porque dentro de lo que cabe, los otros dos no generan tanto problema, es el último ese que incluyeron otros autores, el indiferente o negligente. ¿Qué pasa con eso? Pasa que generalmente no hay implicación ni control, ¿vale? La implicación o el control de esos niños por esos padres que muchas veces tienen algún tipo de problema ellos, los padres, ¿vale? Es variable. Depende, un día te quiero un montón, de repente otro día no te hago ni caso, ¿vale? De repente un día, como estoy de buenas, te riño y te pongo un límite, luego no te hago ni caso, ¿vale? Entonces, no hay rol parental. Con lo cual, las tareas se hacen sin cuidado, sin protección. No se explican, no hay una forma de explicar eso, sino que más que nada es por la propia existencia de los padres. Generalmente son padres con vidas desajustadas, con alguna alteración, con trastornos, con adicciones, pues ellos tienen su propio problema. Por lo tanto, no son capaces de hacerse cargo del niño y no saben atenderlo en función de las necesidades. Lo intentan criar y educar, pero siempre y cuando no les suponga un esfuerzo. Es decir, si tú te desvías mucho de la norma, tengo que ir a hablar con el colegio, tengo que ponerte normas, tengo que reñirte o tengo que ayudarte a ir para otro lado, tal, y eso no puedo, ¿vale? Por lo tanto, solo pone los límites cuando el niño responde a lo que ellos quieren, a su tranquilidad y a su comodidad, y luego no. Por lo tanto, en psicología es un tipo de maltrato, ¿vale? Ese no atender al niño en sus necesidades psicológicas, en que le cuides y en que le eduques, es un maltrato, ¿vale? ¿Qué pasa con esos niños? Tienen peor ajuste social y psicológico, evidentemente, suelen ser más impulsivos y suelen tener muchas más conductas de riesgo. De hecho, en los estudios de criminología, ¿vale? Esa crianza indiferente o negligente que se detecta según qué edades, sabemos que correlaciona con más conductas antisociales. En un futuro incluso pues no respetan las normas, no hacen tal, porque tampoco tienen un tipo de educación, ¿vale? Entonces, aparte de eso, ¿cómo influye directamente en el propio niño, en su desarrollo de la autoestima y de tal? Hemos dicho, democráticos, aumenta la autoestima y tal. También los padres influyen en cómo los niños se relacionan con otros niños, ¿vale? Entonces, al final, con esas pautas de crianza, unos padres que les dicen a los niños que no se fíen de los demás, no les dejan ir a fiestas, no les dejan quedar, no les dejan tal, pues están cerrando a los niños y no promoviendo pues un contacto social. Sin embargo, si tienes unos padres que salen más, que quedan con más gente tal, estás promoviendo el contacto. Entonces, al final, las prácticas parentales van a tener una influencia directa en las relaciones sociales de los niños, porque hay algunos que intervienen, de estos padres, que tú te has peleado con mi niño, pues me voy a reñirte a ti porque te has peleado con mi hijo y tú no te tienes que pelear con mi hijo y cómo le dices esto y tal. Entonces, intervienen, dirigen o dan instrucciones de cómo tienen que hacerse, pues vosotros lo que tenéis que hacer es quedarte, arreglar las cosas y no sé qué. Bueno, ¿vale? O promocionar esa relación con otros niños en función del análisis de cada característica. Es decir, con estos no puedes ir, con estos puedes ir, lo que tienes que hacer esto, lo que tienes que hacer es lo otro, ¿vale? Entonces, todo eso van a influir. Las prácticas parentales tienen una influencia también indirecta, ¿vale? Hemos dicho la directa, influyo, te digo cómo tienes que hacerlo, te digo cómo tienes que relacionar, tal, o puede ser indirecta. En esa práctica indirecta, a la hora de influir en lo social, estaríamos en aspectos más de padres e hijos que no van dirigidos a cómo te relacionas con los iguales, pero que en realidad influyen. Por ejemplo, el apego. Hemos dicho que si tenemos un apego seguro, cualquier persona es
más ajustada a nivel social y tiene mejores relaciones, no es tan frío, no teme la intimidad, no tal. Por lo tanto, si generamos un apego positivo con los menores, vamos a generar que esos menores se relacionen mejor en un futuro con otras personas. Por otro lado, el tipo de estilo o parental o de crianza, ¿vale? Hemos dicho, si yo tengo según qué estilos, el democrático era el más bueno, beneficioso respecto a los otros, tengo un estilo autoritario donde te pongo normas, te mando, tal, no te dejo desarrollarte ni generar ideas de que tú tienes que poner los límites, sino que te los autoimpongo yo, tal, pues a lo mejor el contacto social con los demás es más pasivo, no saber responder, porque como total, si tú respondes a tus padres, el padre lo único que te dicen es tú te callas, que esto lo digo yo, que no sé qué, pues no les enseñas a tener esa comunicación, por lo tanto el niño no sabrá comunicarse o imponer o tal, o incluso se impondrá a los demás y les impondrá y será agresivo, ¿vale? Todas esas cosas. Luego está, luego está el permisivo, que claro, como yo soy el centro del mundo, me lo has dado todo y todo era para mí, ahora no sé cuando alguien me dice, no, yo no te invito a mi casa, o yo no quiero que vengas, o tal, no sé defenderme, no sé tener esa relación, me puedo hundir en la miseria. Y el indiferente, porque evidentemente genera pues esa sensación de inseguridad y de no tener valía, con lo cual no ayuda. Luego están las condiciones parentales. Eso es el modelo, ¿no? El modelado es modelar, el aprendizaje por modelos, ¿vale? Muchas veces a nivel verbal, ¿no? Percepciones, actitudes y creencias de los padres acerca de cómo el niño se desarrolla. Tal. Como eres muy pequeño no puedes hacer esto, tú no vas a ser capaz, todavía tal. Entonces, al final, los padres deberían ser un agente que ayude a la socialización, pero como, bueno, no, es que este es malo, es que el otro no te dice, es que tú lo que tienes es que relacionarte con estos porque no sé qué, ¿vale? Y pues al final pueden influir muchísimo en las relaciones que tenga el niño con los iguales, ¿vale? Por tanto, generar o que los niños tienen que hacerle caso por no sé qué o por tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Como decir, influencia directa de esos padres, cómo lo hacen, diferentes formas, el contenido de eso y algunas acciones. Por ejemplo, tenemos padres que influyen sobre el entorno de los iguales. Entonces tenemos el padre diseñador. Voy a diseñar y seleccionar con quién vas, con quién no vas, con quién juegas, con quién no juegas. Vamos a elegir un deporte para hacer no sé qué, vamos a hacer no sé qué, ¿vale? Imaginaros el padre mediador, que es el que intenta iniciar los contactos, empezar a invitar a niños, traértelos y buscar, pues, crear el grupo del niño para ver con quién se relaciona o con quién no, ¿vale? Luego tenemos el padre supervisor, ¿no? El padre supervisor hay que supervisar todo lo que hace el niño. ¿Con quién has quedado? ¿Cómo has quedado? ¿A qué estáis jugando? No, eso no juguéis. ¿Jugáis a esto? No, aquí no, hay que ir allí, tal, ¿vale? El padre asesor consultor, ¿no? Cuando no están presentes iguales, guiando a los niños para generar soluciones, elaborar ante situaciones difíciles. Por ejemplo, charlas de ir a dormir. Bueno, pues si te has peleado, tú lo que tienes que hacer es intentar hablar con tu compañero, con tu amigo y decirle que por qué no te hace caso, por qué no te invita a jugar o no sé qué. Yo tenía el caso de una niña muy graciosa, una niña monísima, que esta niña, su madre estaba muy preocupada porque la niña tenía problemas de relación social y tal. Entonces resulta que la niña tenía una amiga, su mejor amiga, ¿vale? Entonces ella solo quería jugar con su mejor amiga y no quería jugar a nada que no fuera lo que ella decía que quería jugar con su mejor amiga. Entonces su mejor amiga, que era espabilada, a veces iba a jugar con otras. Entonces la invitaban a ir, pero ella no quería porque aquí había que jugar con su mejor amiga y solo lo que ella quería. Entonces le tuvimos que enseñar que, pues tal. Entonces es muy gracioso porque el tema era que la madre se lo decía, pero no había ni caso. La niña tuvo que venir a consulta para que le dijéramos que tenía que, pues, aprender a jugar, a elegir un día el juego ella, otro día los demás, aceptar que no siempre va a jugar con la misma, buscar más amigos, ella estar más abierta a conocer más amigas y tal, porque si no luego se sentiría sola un día, porque tal. Porque ¿qué pasa en una situación como esa? Que al final si un niño no abre las amistades, no tal, pues al final lo que consigue es que si no está esa persona no pueda jugar y entonces están solos, ¿no? Y tal.
Otro caso que hemos tenido hace poco, o que yo he tenido hace poco, es una nena que quería mandar todo el rato y quería imponer a todo el mundo lo que ella quería, que en realidad es un modelo educativo de su mamá. Su mamá esto, porque hay que hacer esto así, no sé qué, muy rígida. Entonces ella aprende a ser muy rígida, a decir cómo se tiene que hacer la cosa, lo que es justo, lo que no es justo, lo que se puede hacer, lo que no, y entonces riña a todo el mundo y tal. Entonces hemos tenido, pues imaginaros, enseñarle a aprender a asumir que no tiene que mandar a todos los niños, que no tal. Y eso ha llevado, y os lo voy a explicar porque es un procedimiento, ha llevado una época que la niña estuvo incluso sola durante los recreos en el colegio. Me decía, es que ningún niño quiere jugar conmigo, porque hubo un momento, evidentemente la niña vino cuando ya había un conflicto, los demás niños no querían jugar con ella, no sé qué. Entonces estuvimos trabajando y ahora, bueno, lo digo porque al final estuvimos una época, le dije que tenía que cambiar de actitud, le dimos pautas de cómo tal, de cuando venga alguien y te diga ¿quieres jugar a esto? Pues decirle que sí, intentar hablar con otros niños, decirles que tú no vas a meterte, que si quieren jugar a algo, que no sé qué, aprender todo eso, ¿vale? Entonces hemos conseguido y ahora ya vuelve a estar integrada en el grupo, ya vuelve a estar con sus amigos, ya vuelve a estar todo bien y tal. Pero ha aprendido la lección y se mete menos con los niños. Incluso el otro día hablábamos de, bueno, ¿y si me propone una experiencia que yo no quiero hacer, pero súper guay y me lo paso muy bien? Todas estas cosas, porque eso pasa durante esta edad y según el modelo que han tenido, ¿vale? Entonces, ahí volvemos a la influencia de los padres. Vale, ¿cómo son las relaciones de amistad entre los niños? Las relaciones de amistad entre los niños no tienen nada que ver con las que crean los padres, ¿vale? Entonces, al final muchas veces los padres vienen con un ideal de amistad porque no se acuerdan, ¿vale? Básicamente, o porque idealizan la amistad o la sobrevaloran o hacen tal, ¿vale? Yo he tenido muchos casos de padres que se quejaban de que sus hijos no tenían amigos, de que no iban con niños, de qué tal. Y tú hablabas con los niños y los niños pues tenían sus amigos. Y a ellos les bastaban, otros no, y querían hacer más y se trabajó con ello y tal. Entonces es un poco extraño. Pero esa preocupación de los padres de que sus hijos no tengan amigos es muy común, ¿vale? Entendiendo y valorando cada uno que los amigos así más potentes y más de verdad se hacen a una edad más madura, no se hacen de muy pequeño, ¿vale? Puede haber gente que siga teniendo algún amigo que conoció de pequeño y tal, pero no sé, valorar, la mayoría de nosotros, nuestros amigos o el grupo, lo hemos hecho en la adolescencia media tardía y eso ha generado tal, o en la carrera, o luego ya en los trabajos o tal, pero no de pequeños, o sea, no sé, que hay gente que sí, que mantiene por cercanía, por tal, pero la mayoría de gente no, ¿vale? Entonces, esas relaciones se estudian y tienen una diferencia, son diferentes entre niños y adultos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no toda la sociedad es diferente. Los niños tienen una sociedad, ¿vale? Entonces hay quienes reconocen esa sociedad de los niños y cultura entre iguales. Y entonces ellos reivindican esa sociedad propia y diferenciada de la sociedad de los adultos. Ellos tienen su vocabulario y se entienden con sus normas, ellos tienen sus formas, sus códigos de vestir, de actuar, compartidos, ¿vale? Casi imperceptibles para los adultos, que tú te crees que no, incluso con referencias diferentes para el autoconcepto, con lo cual hay una cultura entre iguales que los adultos muchas veces no entendemos. Por ejemplo, hay una tendencia entre iguales en la conducta de agresión, que a veces nosotros, y recibimos textos de conductas agresivas, de que si se pegan o si se han insultado y tal, y yo os diría que muchas veces no se tiene que fomentar que los niños se peleen ni que los niños se digan cosas, pero un niño, otro niño dice, tonto, tú eres imbécil, no sé qué tal, y no dejan de ser amigos y no se han peleado para toda la vida y tal, mientras que nosotros lo llevamos a nuestro nivel, ¿vale? Entonces, un poco esa diferencia de gestión, ¿vale? Entonces, en esa cultura entre iguales, ellos tienen su propia forma de negociar, su propia perspectiva, sus propias formas de comportarse, morales y tal, pero todo eso se va desarrollando a lo largo de las diferentes etapas y evidentemente pues va siendo cada vez más complejo y va entrando en otros niveles. Pero durante la primera infancia, el mundo social del niño simplemente es niño con adulto, del 0 a 2 años, aunque vayan a una escoleta, aunque tal, la interacción de los niños con las escoletas no es
Es verdad que los niños, cuando tú llevas al niño de 0 a 2 años a la escoleta, algunos se achuchan y tal, pero eso empieza más a los 3 años, lo he visto, ¿vale? Entonces, sí, se juegan o se miran o tal, pero no hay una interacción así de amigos, de te elijo para jugar y quiero jugar contigo. Eso empieza a partir de esos 2-6 años, ¿vale? A partir de esos 2-6 años es como estamos aquí y nos jugamos juntos, cuando estamos juntos somos muy amigos, ¿vale? Y por tanto los que interactuamos somos amigos, ¿no? Yo me voy a la escoleta, yo me siento al lado de no sé quién, este juega conmigo o juega lo mismo que yo, y entonces es estar. Pero es una división egocéntrica de la amistad porque al final son encuentros inestables, los niños eligen jugar, ¿vale? Con ciertos niños o dejan de jugar con otros, es igual, no tienen mucho problema. Por lo tanto, ellos no hay un problema de integración ni tal, porque todavía es una amistad situacional, ¿vale? Los hijos de los amigos de mis padres son mis amigos, no están. Luego vienen los amigos, ¿no? A partir de los 6, bueno, también lo mismo. La similitud a la hora de elegir, es decir, un niño muy movido no irá con un tranquilo, generalmente, sino tendrán que elegir de su misma edad, sexo y además de su mismo estilo de comportamiento. Los guerrilleros irán juntos, los gamberritos, gamberritas juntos, los más parados juntos, ¿vale? No va a haber esa mezcla extraña, ¿vale? Los niños preferirán jugar con otros niños que muestren habilidades sociales y evitarán aquellos que sean más retraídos o más calladitos, ¿vale? Entonces, ahí también afecta y tú los ves y dices, ¿con quién juegan? Con los que se mueven, con los que tal, con los que... ¿vale? Entonces, ahí tendríamos que pensar que desde esa perspectiva egocéntrica, como dice Selma, los niños solo piensan en que quieren jugar y que van a jugar y no entienden que el otro tenga que, o que haya una vivencia diferente o que tal, ¿vale? No existe ese punto de vista. A partir de los 6-12 años, que ya estamos en la etapa escolar, que ya entramos en el mundo de interacciones y tal, es cuando cambia esa perspectiva y donde empezamos a tener esa visión de amistad donde juntamos pensamientos, sentimientos y entender que los demás ya nos respetan, nos sentimos que estamos juntos, que cooperamos y sentimos que elegimos ya la forma en que nos relacionamos con los iguales y nos acercamos o nos alejamos. Es el típico que el niño te dice que quiere ir a jugar a casa de no sé quién o que quiere estar con no sé cuánto. Entonces ya se busca esa igualdad. Ahí pones psicológica, de pensamientos, de ideas, de opiniones, pues que le gusta igual que a mí, que me gusta el fútbol o que me gusta jugar con los videojuegos o que le guste los juegos de rol y tal, ¿vale? Entonces ya son más estables y a partir de ahí sí que van a ir empezando las elecciones, siguen siendo niños con niños, niñas con niñas, aunque os lo digo porque a veces vamos a lo específico. Evidentemente habrá niños que están con niños, habrá niñas que están con niños. Eso no va a ser 100%, pero sí hay una tendencia. Y si la observáis, en el mundo real existe. Hay una tendencia que los niños juegan con los niños y las niñas con las niñas. Y se da. Y luego ahí tendríamos esa ya muestra de cariño, de reciprocidad, ¿vale? Y por tanto van a estar más con aquellos que sí que ya respondan más a sus demandas, ¿vale? Entonces, aunque todavía hay un interés más común, se siguen rigiendo por ciertos intereses propios comunes, sí que ya hay un marco de amistad más genérico, más como lo entendemos. Y ahí tenéis un poco lo del bullying. Al bullying se le llama pues cualquier tipo de maltrato psicológico, verbal o físico que se produzca entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, el bullying no lo vamos a ver mucho aquí, es un tema más social, es un tema que se ve más en criminología, por ejemplo, y en algunas carreras y en el ámbito social, pero evidentemente todos sabéis que es una posición de poder de un niño sobre otros que pues no los respeta, les hace conductas negativas o los veja, ¿vale? Y incluso intenta pues poner en contra a los demás y todo eso, ¿vale? Pero bueno, no es algo, no está dentro del desarrollo normal, sino en un conflicto social que se produce dentro del ámbito escolar y que aprenderemos a manejar, por ejemplo, con unas pautas dentro del tema de psicología de la educación, ¿vale? Es algo que preocupa,
yo creo que hay que dar la alarma siempre, hay que poner en marcha todo lo que podamos a la mínima, al mínimo, que nos llegue algo, por si acaso, ¿vale? Más vale errar por positivo que por dejación, que sabéis que por dejación pasan muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, es algo que se produce y que hay que estar atento en diferentes ambientes, ¿vale? Ahora, también es verdad que tenemos casos de gente que los padres, no, es que le hacen bullying y tal, pero no era exactamente así. Entonces, claro, nuestro trabajo como psicólogos, investigarlos todos. Cuando nos llega alguien que nos dice que mi hijo tiene bullying, qué ha pasado, cómo ha pasado, quién estaba, quién no estaba, qué tal o qué cual, ¿vale? Pero luego sacar las conclusiones y valorar si realmente había eso o no y reconducir las situaciones, ¿vale? Porque hay que gestionar. Bueno, chicos, los dejo aquí. Nos vemos el lunes. El lunes empezamos la lectura 8, que también va de emociones complejas, ¿vale? Pues feliz fin de a los que lo veáis. Nos vemos. Hasta luego.